Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Jaimes, mi código es 219-1098 y soy del grupo Física 1 o 2A. El día de hoy explicaré el tema centros de masa. Se subdividirá en tres sesiones. En la primera parte, pues daré un breve resumen sobre el tema, sobre centros de masa, pues para contextualizar un poco antes del ejercicio. Posteriormente explicaré este ejercicio que tengo acá en pantalla. Y finalmente nombraré algunas aplicaciones del tema a la vida cotidiana. Entonces, primero, para empezar con la definición del tema, podemos decir que el centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos, como lo vemos acá en esta figura. Se puede decir que es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderada de acuerdo a sus masas. Como bien vemos acá, cada objeto tiene una masa y el cálculo de estos va a depender de su masa y de su posición. Bueno, hablando más generalmente, podemos encontrar que el centro de masa se encuentra relacionado con otros dos temas, los cuales son el centroide y el centro de gravedad. Entonces, bajo algunas circunstancias, estos pueden coincidir entre ellos. En estos casos se pueden intercambiar los datos. Para nombrar la coincidencia que tiene el centro de masa primero que todo con el centroide, podemos decir que ellos son iguales, tienen el mismo valor o la misma coordenada, por así decirlo, cuando la densidad es uniforme o cuando la distribución de materia en el sistema que tiene ciertas propiedades, tales como la simetría, son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir que tengan simetría? Que el objeto sea uniforme, como ya lo había dicho antes. Y posteriormente tenemos el otro caso cuando el centro de masa es igual al centro de gravedad. Esto se da cuando el campo gravitatorio también es uniforme. Bueno, para dar un pequeño ejemplo de cuál es el centro de masa de un objeto, nos podemos centrar en dos objetos. Podríamos decir que el centro de masa de un disco es, hagan de cuenta, ver un círculo en todo el centro del círculo. Y también hay otro caso muy particular que es un anillo. Es cuando, un, cuando el objeto no tiene su centro de masa dentro de él. Es decir, como ustedes ya saben, el anillo es hueco y su centro de masa está en todo el centro de ese hueco. Bueno, para proseguir con lo que ya dije, vamos a explicar el siguiente ejercicio que tienen acá en pantalla. En este ejercicio tenemos tres partículas y el ejercicio nos pide hallar la posición de centro de masa de este sistema. Como bien podemos ver, tenemos tres partículas con tres coordenadas diferentes y tres masas diferentes. Para este tema tenemos una única fórmula que se encuentra acá, definida por el vector R. Entonces, esta fórmula se define como la sumatoria de la masa por el vector R. ¿Y qué es el vector R? Es el vector posición de cada partícula sobre la sumatoria de fuerzas de las masas también. Entonces, para explicar un poco más esto, tenemos acá. Entonces empezamos con la masa 1. La masa 1 tiene masa 1 metro. Entonces colocamos acá 1 metro multiplicado por su vector posición. ¿Su vector posición cuál es? En X está en 3 y en Y está en 5. Entonces 3Y más 5 en J. Listo. Sumamos. Ahora va el segundo objeto. Primero va su masa. Entonces su masa es 2 metros multiplicado por su vector posición. Como está en el origen, su posición es 0,0. O 0 en Y más 0 en J. Y finalmente sumamos el tercer objeto. Entonces su masa es 3 metros y su vector posición está menos 3 en X y menos 1 en J. Entonces sería menos 3 en Y menos 1 en J. Y sobre la sumatoria de las masas. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de las masas? Esta masa, 3 más 2 más 1, que eso sería 6. Finalmente nos queda esto. Acá vemos que
como el vector es 0,0, este 2 se cancela y queda acá 0 y 0. Y como tenemos factor común de m, que son los metros, esta m se va a cancelar con esta m. Y finalmente nos queda esto. Simplificado nos quedaría menos 6i más 2j. Volvemos a simplificar y nos quedaría menos 1 en i más 1/3 en j. Y finalmente este sería el resultado del ejercicio. Como ven, dijimos que la fórmula correspondía a un vector. Este es el vector posición final, que sería más o menos donde se llenan acá. Entonces sería menos 1 en y, o sea, menos 1 en x, más 1/3 en j, que sería por acá. Este sería el centro de masas de este sistema. Y con eso finalizaríamos. Y ahora, finalmente, para, para, para culminar este ejercicio, voy a dar unas aplicaciones que tiene el centro de masa pues a nuestra vida cotidiana. Primero está el ejemplo de una grúa. Entonces, decimos que para conocer el punto donde una grúa debe enganchar una estructura o un carro, bueno, lo que sea, para levantarla, pues de forma, tiene que levantarla en su centro de masa de una forma en la que el objeto se mantenga en la misma posición que tenía cuando estaba en el suelo, porque si no, pues claramente generará que el auto o el objeto que esté subiendo se caiga. De segundo, está un ejemplo pues bastante interesante que es el diseño de un buque, de un barco o de un crucero. Muchas veces nos hemos preguntado por qué pues los barcos se mantienen navegando y no se hunden, ¿sí? Ya que hay barcos que por su contextura son demasiado pesados. Todo esto se debe al centro de masa. En el momento de su diseño, ellos buscan el centro de masa y buscan un equilibrio en el cual eh, haga que el peso no haga que se hunda el barco. Y todo esto se genera relacionando con el centro de masa. Y finalmente lo podemos relacionar con un ejemplo de nosotros mismos, los estudiantes de las ingenierías, que es cuando vemos el tema en cálculos de volúmenes, centros de masa y de figuras. En este tema nos pide, con el centro de masa, podemos hallar los volúmenes de ciertas figuras que nos piden pues en los ejercicios, esto con el método de integración. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.